Bueno, voy a presentar de diagnóstico diferencial de trastorno del espectro del autismo. Estoy grabando. Sí, recording. Sí, ya no. Bueno, voy a presentar de diagnóstico diferencial de trastorno del espectro autista y del espectro también de las esquizofrenias. Vamos a partir entonces con una introducción, vamos a ver un poco de la superposición sintomática, ver algunos nexos desde la epidemiología, la genética y las neuroimágenes, algunos aspectos clínicos de situaciones puntuales, después lo que se recomienda para la evaluación y ciertas claves que podrían ayudar a orientar un diagnóstico más preciso entre TEA y esquizofrenia, y algunas perspectivas que están en desarrollo para poder afinar un poco más el diagnóstico diferencial. Entonces, bueno, a modo de introducción, desde que Bloiler propuso su 4A de la esquizofrenia, se ha asociado este concepto de autismo a la esquizofrenia, aunque no en el sentido que entendemos actualmente el autismo, sino desde este repliegue hacia el mundo interno en desmedro del mundo de los objetos. Ahora, si bien desde el DSM-3 se separó el autismo de la esquizofrenia y es un poco más similar a lo que conocemos ahora, respecto al menos a los criterios diagnósticos, existe de todas formas en la práctica clínica una superposición de síntomas entre ambos diagnósticos. Y por otra parte, la adopción de la psiquiatría de esta perspectiva diagnóstica más bien dimensional ha llevado a concebir entonces los diagnósticos más bien como espectros, lo que lógicamente amplía las fronteras del diagnóstico y aumenta este solapamiento desde el punto de vista clínico, pero de todas formas existe evidencia desde la epidemiología, la clínica, la neurobiología y la genética de que existe una conexión entre el autismo y la esquizofrenia. Y que esto, bueno, puede contribuir sobre todo en pacientes del espectro que tienen un mayor nivel de funcionamiento a tener más sobrediagnóstico de esquizofrenia, por los motivos que vamos a ver más adelante. Y esto es importante porque el error diagnóstico conduce a realizar intervenciones que pueden ser inadecuadas o iatrogénicas, o a no realizar intervenciones que pudieran contribuir a mejorar las verdaderas problemáticas. Entonces, bueno, la superposición sintomática, eh, que puntero, se puede ver, por ejemplo, en este cuadro en que tenemos distintos aspectos sintomáticos. Uno de ellos es las dificultades sociales y emocionales, en el autismo se pueden ver como, por ejemplo, en una disminución en la reciprocidad social, una alteración en la lectura de ciertas claves sociales y un afecto restringido o aplanado, y que paralelamente en la psicosis se puede confundir, por ejemplo, con el aislamiento social, el afecto embotado o aplanado. La paranoia en algunos pacientes se puede confundir porque presentan esta dificultad para elaborar juicios a partir de claves sociales, hipomentalizan y además pueden tener un pensamiento bastante rígido, lo que puede hacerlo sospechar, por ejemplo, que una persona les quiera hacer daño o piense mal de ellos, por ejemplo, y que puedan parecer paranoides, pero no es esa pérdida del juicio de realidad que caracteriza a la paranoia como tal. Además, se puede ver un bajo ánimo y alexitimia. Respecto a las alteraciones en la comunicación, en el autismo pueden haber retrasos en el desarrollo del lenguaje que, si uno lo mira de forma superficial, pudieran interpretarse como una pobreza en la fluidez del habla y por lo tanto en el contenido del pensamiento, que es lo que se ve generalmente en la psicosis, sobre todo en la esquizofrenia, y la presencia de ecolalias que se relacionan más al espectro del autismo, pudieran interpretarse como un habla inusual o bizarra. Eh, Además, hay contenidos en el pensamiento o formas del pensamiento que pueden ser diferentes en el autismo, como respecto a los intereses restringidos, que lógicamente va a restringir el contenido de su pensamiento y del habla, cierta tendencia a la perseveración, el pensamiento más concreto y algunos problemas con el procesamiento perceptivo, que paralelamente a la psicosis se puede ver, bueno, también se puede ver perseveración, pero además pudieran confundirse con ideas delirantes, por ejemplo, esto de los intereses tan restringidos y tan perseverativos, pudiera parecer como una especie de certeza apodíptica, y asimismo la desorganización del pensamiento y ciertas alucinaciones. Por ejemplo, eh, bueno, el habla idiosincrática pudiera confundirse como una conducta alucinatoria, y también los intereses sensoriales bien particulares o un aumento en la sensibilidad sensorial
pudiera hacer parecer, por ejemplo, si una persona está poniendo más atención a cierto estímulo sensorial, como que estuviera escuchando voces, por ejemplo. A la vez, la tendencia a ser tan literales hace un poco más difícil la entrevista, porque si yo le pregunto a un paciente, por ejemplo, del espectro, ¿escuchas voces? Él puede pensar, claro, él tiene la capacidad de escuchar voces, por lo tanto, podría darme una respuesta positiva a eso que yo voy a asumir que es psicótico. Y por otra parte, estas conversaciones más monotemáticas, más idiosincráticas y centradas en los intereses, incluso de una forma un poco más obsesiva, pudiera hacer que el discurso y el pensamiento parezca incoherente y desorganizado. Asimismo, los movimientos repetitivos pudieran parecerse a los síntomas que tienen que ver con el síndrome catatónico, que eso lo vamos a ver con más detalle después. Además, bueno, estas dificultades en la interacción social y en las relaciones interpersonales se pueden ver finalmente en ambas afecciones, pero en general en el espectro del autismo lo vamos a relacionar más a esta reciprocidad más limitada y en algunos casos al trastorno en el desarrollo del lenguaje, pero en la esquizofrenia lo vamos a relacionar más bien como tratando de buscarle una base a esta expresión de las interacciones sociales alteradas a esta expresión facial más bien empobrecida y a un empobrecimiento del lenguaje y del pensamiento. Además, esto, bueno, no es como una característica que uno pudiera hacer distinta, sino que más bien es como una teoría sobre la teoría de la mente alterada, que eso se ve en ambos casos, pero en la esquizofrenia se ha postulado que habría una tendencia a sobreatribuir intenciones, lo que se relacionaría, por ejemplo, con lo frecuente que es ver pacientes más bien paranoides que sobreatribuyen intenciones negativas en los otros, mientras que en el espectro del autismo habría una subatribución de intenciones, más bien relacionada como por ejemplo con esta distancia social, el desinterés en las relaciones sociales y que por lo tanto no van a tender a atribuir cosas. La lexitimia se puede ver en ambos cuadros y en el espectro del autismo se relaciona más bien a dificultades cognitivas, que a veces pueden ser, por ejemplo, dificultades para elaborar sobre emociones o sobre vivencias, o también puede tener que ver derechamente con la cognición social, con la mentalización propia, por ejemplo, así como dificultades en el lenguaje y en lo no verbal. Y también se ha visto mayor pensamiento ilógico y pérdida de las asociaciones en el espectro del autismo. Ya, eso igual está estudiado, por ejemplo, hay una investigación en la que se evaluó el pensamiento formal en personas del espectro de entre 8 y 18 años, y se vio, por ejemplo, que los participantes que eran TEA mm, revelaron más pensamiento ilógico, más pérdida de las asociaciones, pero esto también se relacionaba con mayores niveles de estrés y de ansiedad. Por lo tanto, vamos a ver que eso, la reactividad al estrés y que los pacientes puedan tender a desorganizarse un poco, tanto en el discurso, en el pensamiento como en la conducta, también es un factor que nos hace pensar más en el espectro del autismo que en la esquizofrenia, que tienden a estar menos reactivos al medio finalmente. Por lo tanto, no debería tender a desorganizarlos tanto. Además, bueno, como había dicho, las estereotipias, los movimientos repetitivos, esta adhesión tan rígida a las rutinas pudieran parecer comportamientos desorganizados si no se conoce al paciente desde antes, no se conoce un poco su contexto y su forma habitual de funcionar. Y, como había dicho, pueden verse ante situaciones muy estresantes, comportamientos extraños, destructivos, lenguaje incoherente, gritos y autolesiones, ¿ya? Que si uno lo mira en la superficialidad pudiera parecer, por ejemplo, una agitación psicomotora, pero en realidad eh, da cuenta de que hay una respuesta al medio finalmente, que eso en algunas etapas de la esquizofrenia se pierde. Y bueno, esto es muy similar a la tabla que había mostrado antes, en que algunas alteraciones en la comunicación no verbal pueden parecerse, por ejemplo, o pudiera interpretarse como el aislamiento social, la disminución en la reciprocidad emocional pudiera parecerse al aplanamiento afectivo de la esquizofrenia, este uso estereotipado del lenguaje pudiera hacer parecer un discurso desorganizado y así, las cosas que ya habíamos mencionado. Ahora, hay una tendencia interesante a hacer como un paralelismo entre los síntomas negativos, que es un concepto que viene de la esquizofrenia, en el espectro del autismo. Por ejemplo, la falta de expresión emocional, desde lo facial, por ejemplo, y el afecto aplanado, comillas, en el autismo, pudieran responder más bien a la dificultad en el uso de estas pautas no verbales que acompañan al discurso, o a la falta de motivación en el mundo social, o
a la falta de iniciativa también para participar del mundo social, pero que no es exactamente lo mismo que los síntomas negativos de la esquizofrenia y la psicosis. Eh, la bulia también se puede ver en el espectro del autismo, pero se relaciona principalmente con que no logran darle sentido a sus actividades, por lo tanto no tienen deseo de hacerlo, ¿ya? Y esta pérdida del sentido de la actividad en los pacientes del espectro se relaciona a su vez con esta rigidez cognitiva y conductual, la dificultad para aceptar cambios y que por lo tanto pudiera hacer que no tengan ganas de hacer cosas distintas a las que ya hacen, y las limitaciones en las competencias de poder anticipar. Además, bueno, está descrito el concepto de anedonia social, o sea, como la pérdida del disfrute en las interacciones sociales, pero eso a su vez puede desencadenarse o empeorar producto de otros cuadros ocurrentes, como por ejemplo un cuadro depresivo en un paciente del espectro que haga aparecer esta anedonia social, o la inhibición social, que puede ir de la mano con la ansiedad social. Por lo tanto, tanto trastornos depresivos como trastornos ansiosos también pudieran hacer aparecer o empeorar cierta sintomatología y que pudiera ser confundida con síntomas negativos. Por lo tanto, se considera que los síntomas, comillas, negativos del espectro son altamente inespecíficos, no sirven mucho para diferenciar esquizofrenia del espectro del autismo, ni con otros diagnósticos de la psiquiatría. Ahora, existe también evidencia de cierto nexo epidemiológico entre la esquizofrenia y el autismo. Por ejemplo, los familiares biológicos de primer grado de niños con autismo tienen un riesgo mayor de tener esquizofrenia y trastorno bipolar, o sea, diagnósticos que están relacionados con el espectro de la esquizofrenia, si los comparamos con la población general. También se ha determinado en algunos estudios, este es un estudio sueco, que vio que el odds ratio, que es el riesgo finalmente, de individuos del espectro sin discapacidad intelectual para presentar un trastorno psicótico era 5.6 veces mayor que los controles, o sea, la población general, y en los que sí tienen discapacidad intelectual el riesgo sería 3.5, así como en este estudio que es danés, para esquizofrenia específicamente, no tan amplio como trastorno psicótico, el odds ratio sería de 3.3, o sea, tiene 3.3 veces más probabilidad que la población general de presentar esquizofrenia. Además, bueno, hay evidencia de estudios longitudinales que ha mostrado que niños diagnosticados, aquí van a aparecer algunos diagnósticos que están en desuso porque en general los estudios no son todos a partir del DSM-5 en adelante. Niños diagnosticados con trastorno generalizado del desarrollo a los 8 años tenían un riesgo todavía mayor de 8 veces de desarrollar experiencias psicóticas. Aquí ya no está tan delimitado un diagnóstico, sino a experiencias psicóticas. Y se ha visto también a partir de esta cohorte en especial, que es la cohorte de Avon, que hay ciertos factores de riesgo comunes, como las complicaciones obstétricas comunes entre ambos diagnósticos, me refiero entre la esquizofrenia y el espectro del autismo, como complicaciones obstétricas, la edad mayor del padre, la región de residencia, que el riesgo es vivir en zona urbana, el estado nutricional de la madre durante el embarazo y el acoso escolar a una edad temprana. Además, hay algunos aspectos genéticos que relacionan ambos diagnósticos. Se han postulado algunos genes que pudieran, en ambos casos, dar mayor riesgo de presentar el diagnóstico, como el primero, que es el de la neurexina 1, que se asocia no solo a TEA y a la esquizofrenia, sino a una gama más amplia de alteraciones del neurodesarrollo, así como estos otros dos genes que se relacionan con la mielinización, que es un proceso que sabemos que está alterado en esos cuadros. Así como se han postulado otros número de variantes de copia, eh, y así otros aspectos genéticos que en realidad ninguno está comprobado que sea el nexo, pero sí se han encontrado muchas similitudes. Además, se ha estimado para ambos cuadros una alta heredabilidad de cerca del 80%, que también esa similitud es llamativa. Y hay una relación también en estos antecedentes familiares que es similar a lo que veíamos antes desde lo epidemiológico, en que, por ejemplo, los padres, la esquizofrenia en los padres aumenta el riesgo de presentar trastorno del espectro autista en la descendencia en 2.9 veces. Además, uno de los diagnósticos con una base genética conocida, más clásicos que relaciona la esquizofrenia con el TEA, es este síndrome de deleción del cromosoma 22 en el brazo
largo en la posición 11.2, en que casi un cuarto de los pacientes finalmente desarrollan un diagnóstico de esquizofrenia y hasta el 50% reciben un diagnóstico de TEA, y algunos de ellos van a recibir ambos también. Entonces, este es uno de los modelos genéticos más conocidos que asocia a ambos diagnósticos. Además, desde las neuroimágenes también hay harta evidencia que los relaciona. Yo aquí puse algunas que fueron las que encontré como más interesantes, ahora que se repetían más, como por ejemplo, que se ha visto sistemáticamente volúmenes de materia gris reducidos dentro del circuito límbico estriato talámico, tanto en pacientes del espectro como en pacientes del espectro de la esquizofrenia. Sin embargo, también se han encontrado algunas diferencias que también se han replicado en más de un estudio, como por ejemplo que se ha visto en los pacientes del espectro un aumento del tamaño de la cabeza y del volumen cerebral total en los primeros 3 años de vida. Luego de eso, la evidencia es menos consistente. Y en cambio, en la esquizofrenia se ha visto una reducción progresiva que se ve todavía más marcada en los pacientes que tienen un inicio más precoz de la esquizofrenia, del cuadro psicótico finalmente, en que se ve una reducción progresiva de la materia gris, por lo tanto el volumen disminuye, o sea, es lo contrario. Y también, bueno, se ha planteado una disfunción en la amígdala en ambos trastornos, pero con respuestas diferentes a distintos estímulos emocionales. Ahí lo más llamativo es que, por ejemplo, en esquizofrenia, al revés que como pasa en el espectro del autismo, se ha visto una hiperactivación de la amígdala cuando reciben estímulos emocionales neutros, que en realidad eso debería hacer que la amígdala se apague, que no se entre como en estado de alerta, y todo lo contrario, tiende a verse una hipoactivación en la amígdala de los pacientes con esquizofrenia cuando se les muestran estímulos emocionalmente cargados, principalmente en torno a los rostros, por ejemplo, de temor, que ahí se debería ver una activación en la amígdala. Respecto, solo algunas cosas muy cortas de esquizofrenia de inicio infantil, la principal dificultad para el diagnóstico, al menos de lo que está descrito, es justamente en las primeras etapas del desarrollo, en la infancia y en la adolescencia principalmente, sobre todo en la adolescencia temprana. Y este es uno de los casos en los que se hace todavía más difícil la diferenciación. Hay que saber primero que, bueno, esto es un diagnóstico que es raro, que la incidencia es menos de 1 por cada 10.000 habitantes, que hasta el 65% de los niños con un inicio precoz de la esquizofrenia presentan anormalidades en el desarrollo del lenguaje y o motoras. Por lo tanto, vamos a tener ciertos aspectos que no son lo clásico de la esquizofrenia y que sirven como factor confundente para otros trastornos del neurodesarrollo, como el espectro del autismo. También se vio en una corte que la citan en prácticamente todos los estudios, o las revisiones, en que el 25% de niños con diagnóstico de esquizofrenia de inicio precoz tuvo en algún momento un diagnóstico de espectro del autismo, la mayoría de ellos, pensando en el DCM anterior, como no especificado. Eh, También, bueno, hay dificultad diagnóstica por el solapamiento de síntomas que habíamos visto antes, como por ejemplo no sé, el lenguaje desorganizado, que se ve en algunos trastornos de inicio de la infancia, como en trastornos de la comunicación, en el mismo trastorno del espectro autista puede hacer que sea más difícil el diagnóstico y no pensar, por ejemplo, en una esquizofrenia de inicio precoz, sino tender a pensar en lo que es más frecuente, como los trastornos del neurodesarrollo. Y lo mismo con el comportamiento desorganizado, que pudiera verse o asemejarse a algunas conductas que se ven en el trastorno de déficit atencional, por ejemplo, e hiperactividad, o en el trastorno por tics, por ejemplo. Entonces, hay cierto grupo de síntomas que también puede hacer que sea más difícil diagnosticar una esquizofrenia, que es raro, pero a veces ocurre, está descrito, y que uno tienda más a diagnosticar otros trastornos del neurodesarrollo. Asimismo, bueno, en los casos en los que sí se ve una psicosis de inicio infantil, pueden verse ideas delirantes y alucinaciones, pero estas suelen ser menos elaboradas que las que se observan en los adultos, y las alucinaciones visuales son más frecuentes que lo que se ve en los adultos. No es que sean más frecuentes que las auditivas, pero sí son más frecuentes en comparación a los fenómenos sensoperceptivos de los adultos. También pueden presentarse ideas delirantes que no van a ser tan organizadas ni sistematizadas, que en los contenidos suelen ser de posesión, de poder, de grandeza, de omnipresencia, mientras que los contenidos sexuales tienden a aparecer más bien hacia la adolescencia.
y a medida que aumenta la edad, estas alucinaciones e ideas delirantes se van volviendo entonces más complejas, más organizadas, tienden a parecerse más entonces a la sintomatología del adulto, y pueden aparecer otras alteraciones como alteraciones en la asociación de las ideas, incoherencia y neologismo, un perfil más bien adulto. Ahora, esto también me parece interesante porque se formuló un constructo, que es este constructo de los trastornos del desarrollo múltiple y complejo, que no llegó a entrar en los manuales diagnósticos, pero se hizo para determinar un subgrupo de niños dentro del espectro que también presentan alteraciones significativas en distintas áreas del funcionamiento, por eso es múltiple y complejo. ¿Ya? No sé si se ve muy bien la tablita, pero las dimensiones sintomáticas que están descritas en este trastorno tienen que ver, por una parte, con alteraciones en la regulación del estado afectivo y la ansiedad. Estos son niños que suelen tener crisis de pánico frecuentes, una ansiedad bien intensa y más bien idiosincrática, o sea, como con algunos cuando es reactiva a ciertas cosas muy precisas, asimismo en una tendencia a la irritabilidad, fobias y temores inusuales, y cierta tendencia como a la desorganización conductual y algunas conductas regresivas. Por otra parte, está la dimensión sintomática de la alteración en la conducta social y en la sensibilidad, como este desinterés social, que esto en realidad son síntomas que se parecen mucho más, como estamos hablando de un subgrupo también de niños del espectro, se parece mucho más a esa dimensión sintomática de lo que sí conocemos y que está definido en los criterios diagnósticos como del espectro del autista. Pero sí se ven algunas cosas un poco más llamativas, como por ejemplo un alto grado de apego ambivalente con los adultos y una limitación más bien profunda con la capacidad de empatía, que eso también está en entredicho en el espectro globalmente. Y también, esto es algo llamativo, se ven algunas alteraciones en los procesos cognitivos y es particularmente llamativo esta tendencia a la confusión entre la realidad y la fantasía, además de una tendencia a que los contenidos del pensamiento estén muy volcados a la fantasía en desmedro de la realidad. Entonces, ese ámbito de alteraciones cognitivas se parece un poco más, por ejemplo, a lo que se conoce de los síntomas básicos de los estados mentales de alto riesgo y en niveles más intensos, que no son los que se describe acá, pero sí uno podría imaginarse un continuo hacia el desarrollo de trastornos psicóticos del espectro de la esquizofrenia. Entonces, bueno, de la evidencia que se ha investigado respecto a este constructo, en un estudio que comparó adolescentes que en algún momento habían cumplido con estos criterios y que además cumplían criterios de EMERS, se vio que el 78% de los niños con este trastorno del desarrollo múltiple y complejo además cumplía criterios para EMERS y por lo tanto se entiende que habría un riesgo mayor a transicionar hacia la psicosis más adelante. Además que la tasa de familiares de primer grado con trastornos psicóticos era muy similar en ambos grupos. Se describió también que este grupo de pacientes con trastorno del desarrollo múltiple y complejo suelen presentar más ansiedad, más agresividad, más suspicacia e interacciones particulares, menores niveles de déficit de comunicación social y comportamientos estereotípicos. Si se les compara con los otros pacientes del espectro que no tienen estos criterios diagnósticos, menos respuesta al estrés ante un estresor social y que eso, como había dicho antes, contrasta con lo que uno esperaría del autismo, que es que sean más reactivos al estrés. Y por otra parte, también se ha visto que tienen más riesgo de desarrollar trastornos psicóticos y por lo tanto, estos pacientes requerirían un mayor monitoreo para vigilar la posible aparición de trastornos psicóticos más adelante. Este, no estoy tan seguro, pero es del grupo de Barón Cohen, si no me equivoco. Lo puedo, lo puedo investigar. Pero sí, este constructo, bueno, en esta tabla hay un paralelo con otro constructo similar que se había postulado en algún momento, que es este síndrome
disfuncionalidad multidimensional, pero que finalmente, bueno, tienen varias similitudes, en realidad las dimensiones son prácticamente las mismas, pero lo que se vio cuando se usaban estos criterios es que estos pacientes tendían a tener menos de estas dificultades cognitivas, sobre todo como esta tendencia un poco menos marcada a volcarse hacia la fantasía y tenían más alteraciones en las interacciones sociales, o sea, se parecían un poco más al TEA como lo conocemos actualmente. Y de hecho estos pacientes, lo que se vio como en el seguimiento longitudinal, era que tendían a tener más trastornos conductuales y emocionales, más que psicosis, que parecía un poco contraintuitivo, pero eso era lo que habían reflejado los estudios. Ahora, esta es otra línea como de teorías, más que nada, pero que me pareció bien interesante como para compartirla, que tiene que ver con teorías que asocian a las alteraciones del yo, que es toda una línea de investigación bien interesante que se ha desarrollado principalmente en esquizofrenia, pero que pudieran, desde algunas perspectivas, ayudar a diferenciar esquizofrenia, en este caso de la esquizotipia, ya que es como una forma más bien de ser, pero que sí aumenta el riesgo, de hecho uno de los criterios diagnósticos de Emers, aumenta el riesgo de transicionar hacia psicosis y eventualmente esquizofrenia, eh, pudiera ayudar a diferenciarla al espectro autista, sobre todo al de alto funcionamiento, pero desde otras perspectivas también lo plantean como un nexo, como que pudieran ser dos extremos opuestos de las mismas alteraciones del yo. ¿Ya? Bueno, esto de las alteraciones del yo, según algunas perspectivas, se ve preferentemente en niños con vulnerabilidad a trastornos del espectro de la esquizofrenia, pero no en aquellos con TEA. Y estos mismos autores, que son los de este trabajo, plantean un desarrollo que comenzaría con una hipersensibilidad emocional, una sensación de autorreferencia, que eso se vería principalmente en la infancia y que luego se desplazaría hacia percibir actitudes negativas de los demás. O sea, esta hipersensibilidad iría como aumentando y, por lo tanto, una sensibilidad interpersonal aumentada. Y más tarde se podría ver una facilitación de la pérdida de la espontaneidad en las relaciones con los demás, esta pérdida del disfrute en las relaciones sociales y alteraciones en la resonancia intersubjetiva, o sea, cuánto me resuena cuando yo interactúo con el otro, así como propensión a no socializar, a desocializar, y modos de experiencia solipsistas que tienen que ver, o sea, su máxima expresión serían las ideas delirantes de referencia, o sea, tender a pensar que de alguna forma el mundo o incluso el universo ocurre por mí. Y ahí eso puede haber distintos grados como de magnitud, de intensidad, cuya mayor expresión serían las ideas de referencia, propiamente psicóticas. ¿Ya? Esto es un paso antes, digamos. En este cuadro, que no sé si se alcanza a ver, se hace un paralelo entre lo que aquí llaman como la extrañeza o la particularidad. Esto está principalmente pensado en niños, ¿ya? Como por ejemplo este aumento en la sensibilidad emocional o una tendencia a volcarse más bien hacia la fantasía, las ensoñaciones diurnas, etcétera, que en niños con características más bien esquizotípicas se ve que, bueno, perciben, piensan y se comportan con un aumento en torno a la fantasía, a las ensoñaciones, y que es diferente a lo que se ha visto, por ejemplo, en los pacientes con TEA de alto funcionamiento, en que se ven más bien esta extrañeza o esta como atipía en relación a estas conductas o estos estilos de pensamiento más restrictivos, estereotipados a ciertos manerismos, etc. Y por otra parte está esta dimensión como de las alteraciones en la función social, que en los niños con características más esquizotípicas tienen que ver principalmente eh, con estas alteraciones finalmente del yo, que es lo que ellos plantean que no se ve en los pacientes del espectro, en que hay un aumento en la resonancia subjetiva, ahí ya no es la intersubjetiva, sino que los pacientes, cosas que antes les eran evidentes, por ejemplo, no sé, yo no suelo pensar si existo o no existo, si lo que pensé lo pensé yo, por ejemplo, esas cosas son prereflexivas, me son dadas, son del sentido común. Y eso se va perdiendo, por lo tanto, aumenta
la resonancia subjetiva y los pacientes empiezan a cuestionar más esas cosas y eso más adelante se puede ir asociando a la emergencia propiamente tal de alteraciones del self y a una sensación de diferencia y de aislamiento respecto al resto, que de todas formas, como estamos pensando en algo que no es todavía esquizofrénico ni psicótico, sino que pudiera estar un paso antes, tiene esa característica de ser muy difícil de describir. ¿Ya? Entonces es un fenómeno que, sobre todo pensando que son niños, pudiera ser bien difícil de aprehender. ¿Ya? Y esto, como decía, es justamente lo que no se ve desde estas teorías en los pacientes con TEA de alto funcionamiento. O sea, esto, tanto las características en torno a la extrañeza como a las dificultades sociales, desde la perspectiva de las alteraciones del yo, pudieran ser bien diferentes. Pero asimismo, hay otras teorías que dicen que en realidad esto pudiera ser un extremo, pudieran ser ambos extremos de las mismas alteraciones del yo, como por ejemplo en este caso, de la vivencia del límite de lo que es yo y no yo, en que en la esquizofrenia se plantea que esos límites estarían difusos, ¿ya? Y en el espectro del autismo pudieran estar muy rígidos y por lo tanto esa resonancia con el otro, esa identificación, etcétera, pudiera estar limitada desde las alteraciones del yo. Pero eso, bueno, son modelos teóricos que se han propuesto, pero en este caso en particular, a la vez planteaban algo de evidencia, tampoco concluyente, de que pudiera tener una base neurobiológica. Claro, justamente, es similar. Pero bueno, estas son teorías que en realidad han desarrollado más Parnas, eh, pero más volcado hacia la esquizofrenia. O sea, el planteamiento de él es que el fenómeno central de la esquizofrenia no son las alucinaciones, no son las ideas delirantes, sino que es esta pérdida del sentido común, de la alteridad. Y bueno, por otra parte, la fantasía suele estar hipertrofiada, como ya habíamos visto, en estas características más esquizotípicas, suelen estar más volcados a la fantasía, mientras que en el TEA la fantasía más bien tiende a ser restringida y estereotipada. Entonces también habría otra característica y que sí pudiera ser un poco más ad hoc explorarla en niños, por ejemplo, respecto a los amigos imaginarios. Eh, Hay cierta descripción de que uno no esperaría ver amigos imaginarios, por ejemplo, en los pacientes del espectro del autismo, y si pudieran, bueno, uno esperaría también verlo normativamente en cierto rango de edad, pero en los pacientes con rasgos más esquizotípicos uno lo vería exacerbado y con una sensación de pérdida de control, como que el amigo imaginario me es impuesto y yo no tengo cómo controlar esta relación. Después, bueno, de la ocurrencia de esquizofrenia en pacientes del espectro del autismo, desde lo epidemiológico hay evidencia muy contradictoria respecto a si efectivamente los pacientes del espectro tienen más riesgo de tener esquizofrenia o no. Hay algunos estudios que han mostrado una incidencia significativamente mayor de psicosis, pero con cifras muy variadas, entre el 0 al 65%, o sea, una dispersión muy amplia. Y asimismo, otros estudios longitudinales, por ejemplo, que siguieron niños con diagnóstico de TEA, mostraron una progresión que no era tan alta hacia esquizofrenia, un 3 a un 10%. Y asimismo hay distintos estudios que han dicho, en realidad sí tienen más riesgo, y otros que es más bien raro ver que pacientes del espectro tengan cuadros psicóticos que finalmente deriven en cumplir los criterios clínicos de esquizofrenia. Ahora, según el DSM permite que se hagan ambos diagnósticos, pero solo si el trastorno del espectro del autismo precede claramente al cuadro psicótico y si aparecen de forma muy importante ideas delirantes y alucinaciones, por lo menos durante un mes. O sea, solo si se cumple esa condición de temporalidad y también de intensidad de estos síntomas positivos de la esquizofrenia, no podría ser el diagnóstico de la comorbilidad. Ahora, en el trastorno del espectro del autismo pueden aparecer síntomas psicóticos en el contexto, por ejemplo, de un episodio psicótico breve, en el contexto de un episodio del trastorno del ánimo con síntomas psicóticos, sin que necesariamente evolucionen en esquizofrenia. Entonces, eso también hay que saberlo, que no toda psicosis en un paciente con TEA va a ser esquizofrenia. Y por otra parte, en los pacientes, comillas, de alto funcionamiento, uno pudiera ver, como para tratar de diferenciar TEA o esquizofrenia, una tendencia a una mejor adaptabilidad social con un círculo quizá más estrecho,
pero un mejor funcionamiento social versus pacientes con esquizofrenia. Esto, por cierto, está mucho más descrito en población adulta que en población adolescente e infantil. ¿Ya? Em, en ambos casos hay una tendencia a que predomine el sexo masculino en ambos diagnósticos, pero en el TEA de alto funcionamiento, o más bien en el Asperger, que era como el diagnóstico en el que se basaron estos estudios, eh, se ve todavía con mayor frecuencia que son hombres. También su discurso puede ser muy detallado, bien organizado, pero es lógico y suele ser en torno a los temas que le interesan. Por lo tanto, esta desorganización en el discurso propiamente tal o en el pensamiento no sería lo más característico que uno vería. Y es más frecuente que en la esquizofrenia ver torpeza motora, estereotipias, además que, como tienen también un buen nivel cognitivo, suelen reconocer sus dificultades, que es algo que clásicamente en la esquizofrenia del adulto uno no espera ver, todo lo contrario, espera ver una ausencia de conciencia enfermera. También, bueno, entonces, ¿cómo sospechamos si en un paciente con TEA pudiera estarse desarrollando un cuadro del espectro de la esquizofrenia? Primero, las anormalidades perceptivas, creencias o comportamientos que sean diferentes a su estado basal, que ese es como, lo vamos a ver después, la principal clave diagnóstica. Uno tiene que ver un cambio, un antes y un después. También, bueno, cambios en la interacción social habitual, como por ejemplo un aumento del aislamiento en alguien que quizás, claro, no tenía una gran vida social, pero de pronto empezó a aislarse mucho más que antes, o presencia de comportamientos extraños o inusuales que no van en línea con su funcionamiento habitual, pero además con sus intereses y rituales típicos, ¿ya? Estas son cosas que nos tienen que hacer pensar entonces que un paciente del espectro pudiera estar evolucionando hacia un cuadro psicótico. Además, bueno, no hay grandes estudios, pensando un poco en el tratamiento, sobre eficacia y seguridad de los medicamentos en pacientes que tengan comorbilidad de trastorno del espectro del autismo y esquizofrenia. Hay un estudio del 2017 que encontró que cuando ocurren ambos, esto se asocia significativamente al fracaso de múltiples antipsicóticos, al menos dos, ¿ya? Por lo tanto tenderían a ser más resistentes a los antipsicóticos, y hay evidencia de muy baja calidad, principalmente reportes de casos y opinión de expertos, que sugieren que el tratamiento con clozapina pudiera reducir los síntomas psicóticos con mayor efectividad en pacientes con ambos cuadros de forma concurrente. Hay pocos estudios sistemáticos sobre el outcome, sobre los resultados a largo plazo de los individuos que tienen ambas condiciones, pero sí hay evidencia creciente de que las personas con rasgos al menos del espectro del autismo que experimentan un primer episodio psicótico tienen tasas más altas de depresión y de pensamiento suicida. ¿Ya? Entonces, eso igual es un factor muy importante a lo que estar atento en pacientes con estas características. Entonces, de la evaluación diagnóstica, ¿qué es importante? Lo que más recalcaban es hacer una buena historia del desarrollo, porque si bien no es 100%, pero tiende a haber una mayor proporción de pacientes que si desarrollan un trastorno psicótico lo van a desarrollar más bien hacia la adolescencia y un trastorno del espectro autista más bien hacia la infancia. ¿Ya? Eso es como en general. Por lo tanto, es importante considerar la evolución temporal y el desarrollo de los síntomas, desde hace cuánto vienen y cómo han ido evolucionando. La historia familiar de trastornos psicóticos o de otros trastornos del neurodesarrollo también pudiera ser útil, así como la evaluación longitudinal del estado mental. Es mucho más útil hacer esto de forma longitudinal que al corte. También, bueno, el trastorno formal del pensamiento se ha descrito a los pacientes del espectro y, por lo tanto, se recomienda más bien basarse en la presencia o no de delirios y alucinaciones para establecer un trastorno psicótico en esta población y no tanto en este tipo de sintomatología. Se recomienda, por cierto, basarse mucho menos en los síntomas negativos, o sea, que estamos hablando solo de síntomas positivos, pero principalmente de estos. Estos son los que más nos van a servir. Por supuesto, el descarte de la organicidad, que según algunos autores lo recomiendan de regla, según otros, no sé, neuroimágenes si hay sintomatología neurológica o test genético si hay alta sospecha, en realidad eso todavía no está, al parecer, bien establecido. Pero sí se recomienda en general hacer al menos un estudio inicial. Y pruebas genéticas, en uno de los trabajos decía, siempre que se sospeche la coocurrencia, o sea, debería, según esa fuente, realizarse en todos los pacientes algunas pruebas genéticas. Y bueno, hay algunas situaciones entonces que uno
pudiera orientarse más, como por ejemplo, ¿qué me va a orientar a que síntomas que son más bien propios del espectro erróneamente se interpreten como síntomas psicóticos? Una historia del desarrollo que indique la presencia estable de estos síntomas desde la infancia me va a orientar entonces a que esto más bien es un cuadro de TEA. Eh, este proceso de desorganización del pensamiento sin una historia clara de alucinaciones o ideas delirantes que son consistentes con sus preocupaciones anormales pero habituales y sus intereses estereotipados, y que no haya una alteración en el funcionamiento basal. ¿Ya? Ahora, ¿qué me va a orientar? Que pueda haber una comorbilidad, o una concurrencia en realidad, con trastornos del espectro de la esquizofrenia, un inicio de alucinaciones o ideas delirantes que han durado más de un mes, esta desorganización del pensamiento, que es un claro cambio respecto al basal, el grado de pensamiento mágico o de esta inhabilidad para distinguir la fantasía de la realidad, que también es diferente del basal, y también considerar en esto el diferencial entre que quizás no es un episodio psicótico no afectivo, sino que pudiera venir desde el espectro de lo afectivo. Y otro factor que orienta es el declive funcional. Entonces, las claves finalmente tienen que ver, por una parte, con la edad de inicio, en que en general el TEA va a venir más bien desde la infancia y lo esquizofrénico más bien desde la adolescencia o la adultez, teniendo en cuenta que la esquizofrenia de inicio precoz es infrecuente. Eh, el dato más importante tiene que ver con el cambio respecto al basal, tanto en el discurso, en el pensamiento, en la conducta, etc. Eh, ayudan mucho más, y eso está bien replicado en algunos estudios, los síntomas positivos más que los negativos, porque tienden a solaparse demasiado y ser muy similares. Y por otra parte, el perfil de síntomas positivos también es diferente. Por ejemplo, en el espectro del autismo, uno tiende a ver más estas conductas repetitivas y estereotipadas, esta resistencia al cambio como un síntoma positivo, y los problemas de la integración sensorial, así como alteraciones, por ejemplo, de la comunicación no verbal. Y en la esquizofrenia, los síntomas positivos que predominan son las alucinaciones, las ideas delirantes, la grandiosidad, la paranoia, etc. El perfil también es diferente. Y por otra parte, el curso, o sea, las dificultades o los síntomas del espectro, uno esperaría que sean más crónicos y estables, que no tiendan, por ejemplo, a evolucionar con remisiones, sino que, claro, puede haber cierta mejoría con intervenciones, pero en general uno esperaría que se mantengan. Y en el espectro de la esquizofrenia, en la esquizofrenia principalmente, un curso más bien caracterizado por brotes y remisiones, ya no tan estable. En el lenguaje, las alteraciones que uno esperaría en el espectro del autismo tienen que ver más con, por ejemplo, esta literalidad, la ecolalia, y en la esquizofrenia, más eh, estrictamente como un pensamiento desorganizado y que se ve a través del lenguaje. Y la historia familiar también pudiera ayudar. En ambos casos suelen haber antecedentes genéticos, pero tienen un patrón un poco distinto, y en general en la esquizofrenia pesa más el antecedente de esquizofrenia en los padres, y se ha visto que en los trastornos generalizados del desarrollo, como se conceptualizaba antes, pesa más los antecedentes de los hermanos con trastornos del neurodesarrollo. Bueno, cosas muy breves de la catatonía. Bueno, la catatonía es un síndrome psicomotor que está bastante subdiagnosticado, sobre todo en niños y adolescentes, y que puede presentarse en distintos trastornos neuropsiquiátricos y médicos, entre los que se incluyen el espectro del autismo y el espectro de la esquizofrenia. Su diagnóstico tiene que ver con fluctuaciones en el nivel de la actividad, que podría ser desde la agitación psicomotora hasta la ausencia de actividad motora, eh, así como cambios en el comportamiento y la motricidad, ya, ecolalia, ecopraxia, flexibilidad seria, etc. El mutismo, el habla estereotipada, este discurso repetitivo y la actividad aparentemente sin propósito que uno ve en el espectro del autismo, se pudieran confundir muy fácilmente con la catatonía, lo cual es malo porque la catatonía es un cuadro grave. Entonces si no se piensa y no se trata puede ser bastante grave. La prevalencia que se ha visto en niños varía mucho, desde un 0,6% hasta un 17%, y dos estudios sistemáticos han estimado la prevalencia de la catatonía en TEA siendo bastante más alta, entre un 12 y un 17%.
pero también, como ya habíamos visto, el diagnóstico de catatonía está bastante subdiagnosticado en la infancia y se ve reflejado en estos estudios en que todos estos diagnósticos fueron después de la adolescencia. Entonces se sospecha poco en la infancia. Eh, Informes de casos también sugieren, pensando en el tratamiento en pacientes TEA con catatonía, que pudiera ser más efectiva la TEC que las benzodiazepinas, y además está publicado un protocolo que recomienda el uso del lorazepam en dosis altas, seguido de TEC si es que no hubiera respuesta. Entonces también quizá el perfil y la dosis del tratamiento pudiera ser un poco mayor. Ahora, ya, casi para terminar, hay algunas perspectivas que están en desarrollo, cuyo objetivo es aportar a hacer este diferencial un poco más preciso. Aquí yo puse algunos que me parecieron bien interesantes, como por ejemplo este estudio que quiso evaluar la función cognitiva en pacientes con esquizofrenia y en pacientes adultos con autismo, para ver si es que existían algunos aspectos en común o algunos aspectos que pudieran ayudar a diferenciar. Y la verdad es que la conclusión es que, más allá de que los pacientes dentro del espectro puntuaron más bajo en las tareas de dígitos hacia adelante, como dichos en orden, en comparación a los pacientes con esquizofrenia, y que los pacientes del espectro también puntuaron peor en el STRUP versus los controles, no versus los pacientes con esquizofrenia. Además de esa diferencia, no se encontraron más diferencias, lo que los autores concluyen que pudiera plantear más bien un perfil un poco homogéneo entre el espectro del autismo y el TEA desde las pruebas de funciones ejecutivas. Ya esto se midió con PAIS. Sí. 15, 15, 15, 15 con esquizofrenia, sí. Sí, en general estos estudios son con muestras pequeñas, por eso son más bien formas creativas que están en desarrollo y no están como para trasladarlos a la clínica todavía. Eh, en este caso, los investigadores quisieron evaluar el reconocimiento sintáctico y el reconocimiento afectivo a partir de claves de la prosodia en pacientes con esquizofrenia versus en pacientes con autismo, ¿ya? Y aquí también los resultados son interesantes porque vieron que el reconocimiento afectivo estaba bastante alterado en los pacientes con esquizofrenia, no así el reconocimiento sintáctico, lo que los autores hipotetizaban que pudiera tener que ver más bien con la cognición social, y que a partir de eso estuviera esta diferencia en las fallas, y en el trastorno del espectro del autismo se veía en ambos tipos, pero en factores muy específicos. Por ejemplo, la alteración que tenían en la identificación prosódica del afecto era solo en el afecto de la sorpresa, pero sí, efectivamente tenían en ambos, lo cual pudiera traducir también un perfil diferente de alteraciones en las claves prosódicas, ¿ya? Entre los pacientes con esquizofrenia y los pacientes con autismo. También muestra pequeña y no trasladable a la clínica, pero interesante también para el análisis. Está este trabajo también que quiso evaluar las diferencias en los estilos de atribución de estados mentales entre pacientes del espectro y pacientes con esquizofrenia. Aquí también fue interesante lo que trataron de hacer, porque hicieron una prueba, una derivación o una modificación de las historias extrañas de Japé, y querían ver si es que había un estilo diferente, más bien basado en características físicas, como por ejemplo que los pacientes atribuyeran a cosas físicas la, la respuesta a la... Me enredé, lo voy a repetir de nuevo. Existen, por ejemplo, historias que tienen que ver con el sarcasmo. Entonces, la primera pregunta siempre tiene que ver con eso habrá sido lo que quería decir el personaje, ya como para ver si se entiende el contexto social, ya, o el contexto del sarcasmo. Lo que quisieron hacer estos investigadores era todas las personas que aprobaran o contestaran correctamente esa parte, después, en la parte en la que dicen, ¿por qué crees tú que lo dijo?, ver a qué solían atribuir esa respuesta.
¿ya? Si tenía que ver más con que se fijaran en cosas físicas o en cosas mentales, como emociones, pensamientos, sentimientos, etcétera, ¿ya? Finalmente, no lo pudieron hacer porque los pacientes con esquizofrenia tendieron a fallar sistemáticamente en la comprensión de la situación social, ¿ya? Eh, Así que bueno, eso sí es una diferencia que se puede ver notoriamente en no solo en el estilo, que ya pudiera ser como un poco más detallado, sino en incluso la comprensión de las situaciones sociales por parte de los pacientes con esquizofrenia, que estaría más alterado que en el resto de los pacientes. Y además, dentro de las respuestas que daban, se vio una coherencia semántica reducida, menos complejidad en la sintaxis, un vocabulario reducido, entonces habían bastante más alteraciones en la respuesta en comparación a los pacientes del espectro. Este otro estudio yo creo que bastante ambicioso, quiso evaluar eh, ciertas funcionamiento de la cognición social y tratar de relacionarlo con algunos otros indicadores del neurodesarrollo, como por ejemplo la presencia de síntomas neurológicos blandos y algunas alteraciones en las neuroimágenes, ¿ya? Entonces, lo que ellos querían ver era si había cierta diferencia entre los pacientes que inician psicosis precozmente, ¿ya? En la adolescencia temprana, versus los que la inician más tardíamente. Y efectivamente vieron que en términos de cognición social, de síntomas neurológicos blandos y de alteraciones en las neuroimágenes que tenían que ver con un aumento en los giros en ciertas zonas cerebrales, como el giro fusiforme derecho o el giro polar frontal derecho, etc. Ese perfil, que por lo tanto se relacionaba más a alteraciones del neurodesarrollo, se parecía mucho más en los con esquizofrenia de inicio precoz a lo que se ve en el espectro del autismo en comparación a los pacientes con esquizofrenia que la desarrollaron posteriormente. Por lo tanto, eso también va en la línea con esta idea de que la esquizofrenia de inicio precoz está mucho más relacionada a los trastornos del neurodesarrollo propiamente tal que los que inician más tardíamente. Y ahí hay evidencia en cognición social, neuroimágenes y ciertos signos neurológicos. Y por último, este estudio también lo encontré súper interesante, que pretendía ver eh, si es que a través de los signos positivos o negativos, tanto del TEA como de la esquizofrenia, se podía discriminar de mejor forma entre ambos cuadros. Y lo que hicieron para poder homologar ambos constructos, porque como habíamos dicho antes, los síntomas negativos y positivos no son un constructo que sea propio del TEA, es que tomaron los fenómenos que capta el A2 y los dividieron con el juicio clínico y de constructo, digamos, en aquellos fenómenos que parecían ser negativos, o sea, de una pérdida de lo que uno esperaría ver, y aquellos que parecían ser positivos, o sea, una exacerbación o cosas que uno no esperaría ver. Y los que no calzaron en ninguno de los dos, los sacaron. Entonces, le aplicaron helados a todos los pacientes, tuvieran o no diagnóstico de autismo, o sea, le aplicaron a los controles sanos, a los pacientes con autismo y a los pacientes con esquizofrenia, y a todos los pacientes también le aplicaron el PANSS, que es la escala que sí mide síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, ¿ya? Y lo que pudieron concluir, por una parte, es que el A2 tiene una baja capacidad para discriminar esquizofrenia de autismo, pero una alta para discriminar autismo de neurotípicos, ¿ya? O sea, para lo que es, funciona, ¿ya? Pero para discriminar esquizofrenia de autismo, no. Y por otra parte, vieron que había un solapamiento muy grande entre los síntomas negativos identificados tanto en esquizofrenia como en autismo. Por lo tanto, se concluye que a través de los síntomas negativos no se va a poder hacer una diferencia, ¿ya? Aquí esta imagen está muy chiquitita, pero la voy a tratar de ampliar. Y aquí se puede ver, por ejemplo, mucho mejor en que, bueno, mientras más arriba y más hacia la izquierda esté la tendencia de la línea, es mejor, ya hay más verdaderos positivos. Entonces, aquí esta es la traducción en el gráfico de que el A2 discrimina bien, como dice ahí, entre autismo y neurotípicos, ¿ya? A diferencia de la discriminación entre autismo y esquizofrenia, que es más bien baja, o sea, tienden a haber más falsos positivos.
Acá se quiso ver también la diferencia, ya no como en puntaje total, sino en esta división de síntomas negativos y positivos, y se puede ver, así como hasta dónde llega la línea gris, que los síntomas positivos ayudan a discriminar mucho mejor esta división de síntomas positivos de lados que ellos hicieron, por cierto, em, entre TEA y esquizofrenia, versus los negativos que más bien tienden a tener más error. Y esto es lo mismo, pero a través del PANS, que en realidad, claro, también los síntomas negativos sirven más, pero la curva llega hasta más abajo, por lo tanto, o lo que plantean los autores en realidad es que no es una herramienta adecuada para poder diferenciarlo. Ahora, la conclusión es, más bien basémonos en los síntomas positivos que en los negativos, porque los negativos confunden más, pero no es que ellos propongan que se use helados para hacer esa diferencia, sino que se prueba desde su perspectiva que es necesario elaborar instrumentos que estén diseñados para evaluar síntomas positivos y negativos en TEA y que eso puede ayudar a discriminar entre ambos grupos de pacientes. Entonces, bueno, para las conclusiones, el diagnóstico diferencial es difícil, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo, en que hay mucha sintomatología confundente. Existen de todas formas algunas claves en la anamnesis y en el examen mental que pudieran orientar, como las que ya vimos, y también se encuentran en desarrollo distintas estrategias que son novedosas para lograr diferenciar apropiadamente.